Bien, entonces vamos a iniciar la integración por fracciones parciales. Vamos a darnos cuenta que es un método de integración para una estructura particular en el integrando de la integral, ¿verdad? Vamos a ver que para cuál va a ser la estructura de ese integrando, tiene que ser una función racional. Entonces vamos a retomar el concepto de una descomposición en fracciones simples o parciales, usar esta descomposición en dependencia de los factores lineales para hacer las integraciones de las funciones racionales o en dependencia de los factores cuadráticos para integrar las funciones racionales. Bien, entonces para esto la estructura que va a tener el integrando es de esta forma: n de x en el numerador y d de x en el denominador, donde la expresión que tenemos en el numerador es un polinomio en la variable x y la expresión que tenemos en el denominador también debe de ser un polinomio en la variable x, es decir que la función es una función racional. En el caso impropio, es decir, cuando el grado del polinomio numerador sea mayor que el grado del polinomio denominador, lo que debemos de hacer es efectuar la división y entonces vamos a obtener un cociente que va a ser un polinomio que depende de la variable x y vamos a tener esta estructura que es el residuo entre el divisor. Pero ¿qué característica tiene este? Que ya este residuo es de grado menor que el grado del polinomio denominador, es decir, que ya se va a volver una fracción propia. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar cuando esta fracción sea propia? Vamos a ver lo siguiente, permítame, voy a... Entonces, cuando esta fracción sea propia, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el denominador. Vamos a factorizar completamente el denominador en dos tipos de factores, ya sea en factores lineales o en factores cuadráticos irreducibles. Se entiende por factor cuadrático irreducible cuando esta expresión cuadrática no tiene solución en el conjunto de los números reales, es decir, cuando su discriminante sea menor que 0. Recuerden que el discriminante es la estructura b cuadrado menos 4ac. Si esa expresión es menor que 0, es irreducible. No hay solución en el conjunto de los números reales, sino que es una solución imaginaria. Por ejemplo, x cuadrado más 25, si toda la expresión la igualamos a 0, obtenemos la ecuación x cuadrado más 25 igual a 0. Si el objetivo es despejar la variable x, entonces quedaría x cuadrado igual a menos 25. Pero al despejar x no existe la raíz de menos 25. Entonces, por esa razón se establece que es un cuadrático irreducible. Bien. Miremos entonces qué pasa cuando los factores son lineales. Le dice que para cada factor lineal de esta forma, p de x más q elevado a la m, donde m comienza a correr desde 1, ¿verdad?, hasta cualquier valor, 2, 3, 4, 5. Entonces le dice que cada uno de ellos admite esta descomposición. A1 entre p de x más q elevado a la 1, más A2 entre p de x más q elevado al cuadrado, más punto suspensivo hasta llegar al término mésimo a sub m entre px más q elevado a la m. Ya vamos a ver cómo es que se desarrolla esto. Esto lo deben de haber visto en el curso propedéutico, en la descomposición en fracciones parciales. Ese era el tema. Ahora aquí miremos que si en la expresión aparece un término cuadrático irreducible, entonces la estructura es esta: b sub 1x más c1 entre ax al cuadrado más bx más c. Pueden observar que si la potencia es n, entonces aquí debemos de llegar hasta c sub n. Y aquí pues el exponente va a ser elevado a la n.
Entonces, la idea es de que si es cuadrático irreducible, en el numerador pueden observar que es una estructura lineal que vendría a tener relación con la derivada del denominador. La derivada de ax al cuadrado va a ser 2ax más b. Entonces, 2ax está relacionado con el coeficiente b1 y b estaría relacionado con el coeficiente c1. Bien, entonces si es cuadrático, en el numerador es la estructura lineal. Si es lineal, en el numerador, si ustedes se fijaron anteriormente, este término es lineal, la derivada de este término es simplemente p. Entonces aquí adopta una estructura como una constante. Bien, vamos a seguir. Eso es lo que corresponde a la teoría, ¿verdad? Entonces podemos observar de que vamos a hacer siguiente, ¿verdad? Entonces aquí ya está nuestro primer ejemplo. Me dice factores lineales diferentes. Pueden observar que el grado del polinomio numerador, ¿cuánto es? ¿Cuál es el grado del polinomio numerador? Ahí está la expresión. Ay, ¿por dónde estamos? Por aquí. Bien. ¿Qué valor corresponde el grado del polinomio numerador? Pueden observar que la expresión sería 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Si tenemos la unidad, el grado de ese polinomio, ¿cuánto es? Chicas, ¿cuánto sería el grado del polinomio numerador? Solo estamos Yukari, bueno, ya miro que se incorporó Joel y que se incorporó también. A ver, Joel, Ana Angélica, Eli Ángeles, Yukari y Joel. ¿Cuál sería el grado del polinomio numerador? En el numerador es como que tengamos la unidad por x a la 0. Recuerden que x a la 0 es igual a 1. Entonces el grado del polinomio numerador es 1 y el grado del polinomio denominador es 2. Entonces están ante una fracción propia. No hay necesidad de efectuar el cociente. Entonces pasamos directamente a factorizar el denominador. Entonces pueden ver que la estructura para factorizar el denominador observamos que no es un cuadrático irreducible, puesto que lo podemos factorizar de esta manera y puesto que b cuadrado menos 4ac tiene solución en el conjunto de los números reales, que vendría a ser x igual a 3 y x igual a 2. Entonces pueden ver que estos factores son lineales y son diferentes. Entonces le dice que para cada factor lineal, para una estructura A, entre el primer factor. Como solo se repite una vez, entonces hasta ahí nomás se detiene. Más B sobre el segundo factor x menos 2. Como solo se repite una vez, les vuelvo a hacer énfasis, solamente aparece un término. Entonces, nuestro objetivo, pueden ver de que aquí tenemos la constante A y B y nuestro objetivo es determinar cuáles son los valores de A y de B para luego poder hacer estas integrales por separado. Entonces, aquí tenemos la estructura. 1 en el numerador, x cuadrado menos 5x más 6 en el denominador. Esta es la función que está aquí implícita en el integrando. Entonces pueden ver que esto va a ser a sobre x menos 3 más b sobre x menos 2. Si multiplicamos ambos términos por el denominador común, que es el producto x menos 3 por x menos 2, pueden ver que en el lado izquierdo solo va a quedar la unidad, porque x menos 3 por x menos 2 es esta misma expresión, x cuadrado menos 5x más 6. Como estoy multiplicando ambos lados, entonces en el término izquierdo solo queda la unidad. ¿Igual a qué valor? X menos 3 por x menos 2 entre A, por A entre x menos 3, se les van a cancelar los x menos 3 y únicamente les va a quedar A por x menos 2, que es lo que tenemos acá, más B por x menos 3.
Entonces, nuestro objetivo es, a través de esta última expresión, determinar cuál va a ser el valor de A y cuál va a ser el valor de B. Les pregunto, en esta última expresión, si X toma el valor de 0, perdón, si X toma el valor de 2, ¿qué variable encuentro? ¿O qué constante A o B encuentro? Si X toma el valor de 2. B, libertad B. Encontramos B, ¿verdad? Porque si X toma el valor de 2, este término se les hace 0. Y aquí les quedaría 2 menos 3 es igual a menos 1. Entonces B sería igual a menos 1. Ahora, si X toma el valor de 3, ¿por qué le doy esos valores? Fíjense que les estoy dando esos valores porque son los valores donde los denominadores se hacen 0. Son esos valores particulares. Entonces, si X toma el valor de 3, podemos ver que todo este término se hace 0. Y quedaría 3 menos 2 es 1, y entonces A tomaría el valor de 1. Y ya hemos encontrado el valor de A y el valor de B. A igual a 1 y el valor de B igual a menos 1. Bien, vamos a ir a la siguiente página y podemos observar, miren, A igual a 1 y B igual a menos 1. Esa era una forma de hacerlo. O bien, desarrollamos los productos e igualamos los polinomios. A por X va a ser AX menos 2 veces A más BX menos 3 veces B. E igualamos los polinomios. Entonces, como en el término izquierdo es una constante la que aparece, el coeficiente de la X va a ser 0. 0 igual a los que tienen coeficiente X acá, que vendría a ser A más B. Entonces, por esa razón aparece A más B. El término independiente 1, aquí podemos observar que en el lado izquierdo ponemos el 1 igual a los términos independientes en el lado derecho. Pueden observar que en el lado derecho los términos independientes son los que no llevan variable. Entonces, menos 2 veces A menos 3 veces B. Y formamos este sistema de ecuaciones. Y entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y llegamos al mismo resultado. A igual a 1 y B igual a menos 1. Pueden ver que si sustituyo los valores se cumple. 1 y menos 1 es 0. Después 2 por 1 me va a dar menos 2. Menos por menos da más. 3 menos 2, 1. También satisface a la segunda ecuación. Entonces ahí ya hemos determinado los valores de A y de B. Ya podemos entonces escribir las integrales por separado. Miren, A corresponde a 1 sobre X menos 3 por DX más B corresponde a menos 1 sobre X menos 2 por DX. Y entonces podemos observar que en esta primera integral podemos hacer U igual a X menos 3 y su derivada está ahí. La derivada de U igual a X menos 3 va a ser igual a DX. Entonces podemos hacer un cambio de variable. De manera similar acá, si U es igual a X menos 2, su derivada es de X. Y la integral de 1 entre U, recuerden que es logaritmo natural de U. Entonces, para el primer caso, U es X menos 3. Por esa razón tenemos logaritmo natural de X menos 3. Menos, en el segundo caso, U es X menos 2. Entonces nos queda logaritmo natural de X menos 2 más la constante C. Y entonces pueden observar de que aquí lo podemos simplificar un poco más aplicando las reglas de los logaritmos. Esto lo puedo expresar como ln de X menos 3 entre X menos 2 más la constante C. El logaritmo, diferencia de logaritmo es equivalente al logaritmo de un cociente. Y entonces ya está resuelto el problema 1 cuando los factores lineales son diferentes. En este caso lo hicimos con 2 factores lineales diferentes. Pueden haber 3 factores lineales diferentes. Pueden haber 4 factores lineales diferentes, ¿verdad? Está en dependencia de la estructura que tienen en el denominador. Bien, ¿no hay preguntas hasta ahí? Omar, Emilio. Ya Oscar,
Estamos 6 y somos 14, chicos. Y estamos 6 nada más. Bien, avancemos. Bien, me dicen que no hay preguntas. Pasemos entonces al otro caso. ¿Qué tenemos en el otro caso? Ahora me dice factores lineales repetidos. Pueden ver la estructura de la función que está en el integrando. El grado del polinomio numerador, ¿de qué grado es? Yukari, ¿de qué grado es? Creo que Yukari está sin micrófono, ¿verdad? Eli Ángeles, ¿de qué grado es el polinomio numerador? ¿Qué exponente tiene la variable x? Bueno, profe. Es de grado 1, ¿verdad? Y podemos observar que el mayor exponente, el mayor grado que tiene la variable x en el denominador es 3. Por lo tanto, ese polinomio es de grado 3. Estamos siempre ante una fracción propia. Entonces, si la fracción es propia, me dice que lo que voy a hacer es factorizar el denominador. Entonces pueden observar de que tomamos la estructura que tenemos en el denominador y la factorizamos. Pueden observar que la factorización de eso es x más 1 al cubo. Bien, porque si yo desarrollo este cubo, pues llego a esta estructura. El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo de la segunda expresión. Entonces, esta estructura es el cubo de una suma. En este caso, la suma x más 1 elevado al cubo. Entonces, pueden ver que hay factores lineales repetidos porque llego hasta el exponente 3. Entonces, cuando los factores lineales están repetidos, allá recuerden que le decía, por cada factor de la forma, a sobre x más 1 a la m admite esta estructura. A sobre x más 1 lineal más b sobre x más 1 al cuadrado más c sobre x más 1 al cubo. Entonces, nuestro objetivo es encontrar A, B y C. Les pregunto, ¿esto lo podría yo poner como A sobre x más 1 al cubo más B sobre x más 1 más C al cuadrado, perdón, más C sobre x más 1 lineal? Lo podría también poner en orden descendente porque pueden ver que aquí va en orden ascendente a la 1, a la 2 y a la 3. También lo pueden poner en orden descendente. Eso no les va a afectar en nada su resultado. Bien, entonces lo puedes poner en esta forma o en orden descendente. Lo que debemos de tener en cuenta es que si el denominador es un factor lineal, en el numerador debe de ir la derivada de un factor lineal que es una constante. Entonces aquí va generalizado A. Aquí tenemos que es un factor lineal, su derivada una constante B. Aquí también un factor lineal, su derivada una constante C. Entonces nuestro objetivo siempre es encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente página. E igual multiplicamos ambos lados de la expresión por el denominador común, que sería x más 1 al cubo. Entonces en el lado izquierdo nos va a quedar 3x más 2. X más 1 al cubo por a sobre x más 1 va a quedar a por x más 1 al cuadrado. X más 1 al cubo por b sobre x más 1 al cuadrado va a quedar b por x más 1. X más 1 al cubo por c entre x más 1 al cubo, pues simplemente va a quedar c. Bien, entonces pueden ver que el denominador se hace 0 únicamente para cuando x tome el valor de menos 1. Entonces voy a sustituir para x igual a menos 1 y voy a obtener un valor.
pueden ver que el valor que se obtiene va a ser el valor de C, porque si X vale menos 1, este término se le va a hacer 0. Si X vale menos 1, este término se le va a hacer 0, entonces solamente queda C. Entonces 3 por menos 1 va a ser menos 3, más el valor constante 2, igual a A por 0, más B por 0, ¿verdad? Más el valor de C. Entonces menos 3 más 2 es igual a menos 1, por lo tanto C tome el valor de menos 1. Pueden ver que ya lo sustituyo acá y ya me queda en términos de la variable A y B. Y con esas variables A y B voy a formar el sistema de ecuaciones. Bien, entonces 3x más 2, aquí desarrollamos este cuadrado, el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Multiplicado por a, lo va a llevar a x al cuadrado, más 2 veces a por x, más el valor de a. Esto sería para este primer término. Luego desarrollamos b por x más b. B por x más b y luego menos 1. Y entonces luego igualamos los polinomios. No hay, pueden observar en el término izquierdo, no hay factor cuadrático. Entonces el coeficiente es 0. 0 igual a A, que es el único factor cuadrático que aparece en el término derecho. Por lo tanto, 0 igual a A. Voy con los factores lineales, 3x. Entonces 3 va a ser igual a los que tengan x al lado derecho, ¿verdad? Entonces pueden observar que son 2 veces a más b. Aquí podemos ver 2 veces a más b, factor x, y los términos independientes a más b menos 1. Entonces 2 igual a a más b menos 1. Y tenemos este sistema de ecuaciones que pues resulta ya directo, porque si a vale 0, b toma el valor de 3, ¿verdad? Y ya podemos verificar de que se cumple la igualdad por acá, ¿verdad? 2 más b menos 1 igual a 2. Entonces 3 menos 1 es 2 igual a 2. Entonces los valores son a igual a 0, c igual a menos 1 y el valor de b igual a 3. Ya tenemos nuestros tres valores que corresponderían acá. 0 entre x más 1, pero eso es 0. B entre x más 1 al cuadrado, que correspondería a 3 entre x más 1 al cuadrado, más c entre, perdón, c toma el valor de menos 1 y entonces tendríamos menos 1 entre x más 1 al cubo. Miremos qué es lo que se desarrolla en la siguiente diapositiva. Entonces pueden ver aquí en la siguiente diapositiva, estamos sustituyendo los valores. El valor de a es 0, todo esto vendría a ser 0. La integral de 0 pues es una constante, porque la derivada de una constante es 0. Y hasta el final la vamos a unir con la constante general. Entonces solamente nos van a quedar estas dos integrales. 3 sobre x más 1 al cuadrado bajo el símbolo de integración más la integral de menos 1 sobre x más 1 al cubo por dx. Y entonces hacemos un cambio de variable, u igual a x más 1. Esta va a estar elevada a la menos 2, la pasamos al numerador. Como está en el denominador, en el numerador va con exponente negativo. De manera similar la otra, u igual a x más 1, entonces u elevado a la menos 3. Esta estructura que pueden ver acá, si u vale x más 1, su derivada va a ser de x. Si u vale x más 1, su derivada es de x. Entonces, la constante 3, aquí la tenemos, integral de u a la menos 2 por du, menos integral de u a la menos 3 por du. Entonces, aquí aplicamos la regla de la potencia. Recuerden que la regla simple de la potencia le dice que le va a sumar la unidad. Entonces, u a la menos 2, al integrar u a la menos 2, vamos a tener u a la menos 1 sobre menos 1. O bien menos 1 sobre u, que es lo que tenemos acá. Menos 1 sobre u, pero como está afectado por un 3, entonces menos 3 sobre u. U a la menos 3, la integral de u a la menos 3 va a ser u a la menos 3 más 1.
pero menos 3 más 1 es u a la menos 2 sobre menos 2. Entonces sería menos 1/2 de u a la menos 2. Pero como está afectado de este signo menos, entonces más 1/2 de u cuadrado, al pasarlo al denominador con exponente positivo. Luego solamente sustituimos el valor de u. Menos 3 sobre x más 1 más 1/2 de x más 1 elevado al cuadrado más la constante c. Luego simplificamos esto y pues se obtiene esta expresión. Menos 6x menos 5, 2 por x más 1 al cuadrado más c. Y ese vendría a ser nuestro resultado. Porque aquí el denominador es este, ¿verdad? 2 por x más 1 al cuadrado, entre x más 1 le va a quedar 2 por x más 1, por menos 3, menos 6 por x más 1. Entonces menos 6x menos 6. Esta es la misma expresión, simplemente más 1. Y menos 6 más 1 es menos 5. Entonces de ahí es que sale eso. Pueden ver que ahí va el paso a paso para que pues ustedes lo analicen y llegamos a esta respuesta. Menos 6x menos 5 entre 2 por x más 1 al cuadrado más c. Se entiende que cuando nosotros hagamos la derivada de esta expresión, nos tiene que dar la función que esté en el integrando. Bien. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Chicos, ¿hay preguntas? Para explicarles si tienen alguna pregunta, alguna duda. Parece que no, profe. Bien, entonces vamos a ver entonces el ejemplo que sigue porque no tienen pregunta. Entonces, en el ejemplo siguiente, vamos a ver el siguiente, pueden ver que ahora ya las estructuras se están poniendo un poco más complejas, ¿verdad? Podemos ver que, si bien es cierto, sigue siendo una fracción propia, el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador. Entonces, factorizamos el denominador. Entonces, sacamos un factor lineal x, factor de x al cuadrado, menos 8x más 16, ¿verdad? Esto nos va a resultar, si lo multiplican, volvemos a la expresión original. Pero aquí pueden observar que tienen un trinomio cuadrado perfecto, donde la raíz de 16 es 4, la raíz de x cuadrado es x, y entonces 4x por 2 le va a dar el término del central, 8x. Entonces, esto es equivalente a que tenga x menos 4 al cuadrado multiplicado por x. Bien, entonces podemos ver que los dos son factores lineales. Uno se repite y el otro no, ¿verdad? Pero como son factores lineales, entonces en el numerador va a ir una constante a, b y c. A sobre x más b sobre x menos 4 más c sobre x menos 4 elevado al cuadrado. Bien, entonces pueden ver ahí que van factores lineales diferentes, que es el x, y los repetidos, que son x menos 4 al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos ambos lados por el denominador común, que vendría a ser la expresión x por x menos 4 al cuadrado. Entonces en el lado izquierdo nos va a quedar simplemente el numerador 3x al cuadrado menos 21x más 32. Vamos a ver qué pasa en el lado derecho. Esta expresión x por x menos 4 al cuadrado la vamos a multiplicar por cada uno de ellos.
Entonces pueden ver que al multiplicar a sobre x por x entre x menos 4 al cuadrado, se van a simplificar las x y va a quedar solamente a por x menos 4 al cuadrado. Hacemos lo mismo con el segundo término. B sobre x menos 4 por x entre x menos 4 al cuadrado, la x no se cancela. Entonces vamos a tener b por x, pero x menos 4 al cuadrado entre x menos 4 va a quedar x menos 4 lineal. Entonces la estructura va a ser bx por x menos 4 más, ahora es toda esta expresión por esta. Entonces pueden ver x menos 4 al cuadrado se va a cancelar con x menos 4 al cuadrado. Solamente va a quedar c por x. Entonces de ahí es de donde se obtiene ese c por x. Bien. Entonces aquí podríamos haber dado valores a x. Si x vale 0, si x vale 4, obtenemos dos valores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si x vale 4, positivo? Si x vale 4, este término se haría 0, ¿verdad? Este otro término se haría 0. Y solo nos quedaría 4c acá, a este lado, porque le estamos dando el valor de x igual a 4. 4c igual a 3 por 4 al cuadrado, que vendría a ser 16, ¿verdad? Por 3, menos 21 por 3, más 32. Y al hacer eso, pues nos va a llevar a c igual a menos 1. Ahora, si x toma el valor de 0, este término se hace 0 y este término se hace 0. Encontraríamos el valor de a. Tendríamos a por menos 4 al cuadrado, pero menos 4 al cuadrado es 16. 16a igual a 32. 32 entre 16 igual a a. Es decir, a igual a 2. Y ya con esos dos valores, pues ya encontraríamos el otro valor correspondiente a b. O bien, como está estructurado acá, desarrollamos, multiplicamos, formamos el sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema y y encontramos los valores a igual a 2, b igual a 1 y c igual a menos 1. Bien, entonces una vez que tenemos los valores, los vamos a sustituir en las expresiones y pueden ver de que ya es una forma ya directa de hacer la evaluación de la integral. Pueden observar como a tome el valor de 2, integral de 2 sobre x por dx, más como b tome el valor de 1, integral de 1 entre x menos 4 por dx, más c tome el valor de menos 1, integral de menos 1, x menos 4 al cuadrado por dx. Estas dos están directas, 2 logaritmo natural de x, 2 logaritmo natural de x menos 4. Aquí también está un tanto directa, ¿verdad? U igual a x menos 4, la derivada de u igual a dx. Entonces 1 sobre u cuadrado, la integral de 1 sobre u cuadrado, perdón, la integral de u a la menos 2 es menos 1 sobre u. Pero como está precedida de este signo menos, les queda más 1 sobre u. Pero ¿quién es u? Es x menos 4, más la constante c. Y ya se ha resuelto la integral que pues así a simple vista pareciera un poco tenebrosa. Bien, pero entonces si ustedes se fijan, no es nada difícil. La cuestión es ver la estructura, dominar la factorización, cómo voy a descomponer esto y ver qué tipo de factores son, si son lineales, si son cuadráticos, si son lineales repetidos, si son lineales diferentes, y en base a eso pues formulamos las fracciones, la descomposición en fracciones simples. Bien. Entonces ahí tienen otro ejemplo donde hay factores lineales repetidos y factores lineales diferentes. La clave está que si son lineales, las estructuras son A sobre el primer factor lineal, más B sobre el otro factor lineal, más C sobre el otro factor lineal, ¿verdad? Si son repetidos, pues entonces es un tanto similar la estructura, ¿verdad? Porque siempre va siempre que sean lineales en el numerador,
son constantes los valores que vamos a determinar, es decir, no van a llevar variable. Mientras que si son cuadráticos irreducibles, sí ya van a llevar variable, que es el próximo ejemplo que vamos a ver. Bien, ¿pregunta hasta ahí? Omar, Emilio. Claro, claro. Ya Oscar. No me escucha ya Oscar. Sí, sí, la escucho. Bien. Entonces, esa es la estructura. Ahí pues pueden observar que tenemos 3 ejemplos diferentes. Vamos a ver el otro. Podemos observar factor lineal y cuadrático, dice. Ya en esta estructura ya va un factor lineal y un factor cuadrático. Pueden observar de que siempre es una fracción propia. Entonces, el polinomio numerador tiene grado 2, el polinomio denominador tiene grado 3, por lo tanto es fracción propia. Entonces hay que factorizar el denominador. Al factorizar el denominador, sacamos el factor común x, factor de x cuadrado más 4. Pero esto es un factor cuadrático irreducible, porque su solución es compleja, no es real. Entonces, la estructura que va a admitir es a sobre x. El a está asociado para el factor lineal y el bx más c está asociado con el factor cuadrático irreducible. Pueden ver aquí claramente que sobre el factor cuadrático irreducible va una estructura lineal y sobre el factor lineal va una estructura de grado 0. Bien. Entonces, lo mismo, multiplicamos a ambos lados por el denominador común. Siempre en el término izquierdo va a quedar simplemente el numerador. 2x al cuadrado más x menos 8 igual a, multiplicando ambos lados, aquí se nos va a cancelar la x y va a quedar simplemente a por x más 4. Más esto, por toda esta expresión, se va a cancelar el x más 4 con el x cuadrado más 4 y va a resultar bx más c por x. Y entonces podemos desarrollar acá el polinomio ax al cuadrado más 4a bx al cuadrado más c por x. E igualamos los polinomios. Pueden ver que aquí aparece x al cuadrado y aquí tenemos también x al cuadrado. Entonces aquí sería la suma de a más b, el coeficiente de x al cuadrado, igual a 2. Entonces 2 igual a más b. El término lineal tiene coeficiente 1, 1. Busquemos el término lineal aquí, solamente está la c por x. El coeficiente... Profesora, dígame. Yukari está preguntando que por qué puso bx más c. Acuérdense que ya no tiene micrófono, entonces tiene que estar escribiendo en el chat. Bx más c, ¿por qué lo puse? ¿A este se refiere? A ver, Yukari, vamos a ver por qué puso bx más c, ok. Entonces, ¿por qué? Porque les decía de que ya tenemos una combinación de factor lineal que x y factor cuadrático irreducible. Entonces, cuando el factor es cuadrático irreducible, recuerden por acá que les dice, esta es la estructura para los factores lineales. Pero si el factor es cuadrático irreducible, le dice, aquí está, ax al cuadrado más bx más c elevado a la n, la estructura que admite es b sub 1x más c. Entonces, de manera general, como acá en nuestro ejercicio solo tenemos un factor elevado a la 1, entonces solo me va a quedar un término de esta forma. Y le llamé bx más c sobre ese factor cuadrático irreducible. Bien, entonces por esa razón, porque hay que identificar qué tipo de factores tenemos. Si son lineales, va a ser a sobre x. Si son cuadráticos irreducibles, se pone el factor cuadrático irreducible y se pone bx más c. Como es de exponente, está simplemente a la 1, solo va a aparecer una vez. Si estuviese a la 2, sería más
de x más c sobre x cuadrado más 4 a la 2. Y así sucesivamente hasta la potencia que apareciera. Pero aquí, como solamente es potencia, aparece una vez, entonces una vez nada más va a aparecer ese término. Pero es por esa razón, porque es x cuadrado más 4, es un factor cuadrático irreducible. Entonces su numerador va a ser bx más c. Bien, entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? De buscar cómo determinar los valores para A, para B y para C. Les decía, multiplicábamos a ambos lados por el denominador común. Aquí siempre va a quedar en el término izquierdo el numerador, 2x cuadrado más x menos 8 igual a todo esto, ¿verdad? X por x cuadrado más 4 multiplicado por a sobre x. Puede ver que se le va a cancelar la x del numerador y con la x del denominador y solo va a quedar a por x cuadrado más 4. Todo esto por el segundo término se le van a cancelar los x cuadrados más 4, x cuadrado más 4 y solo va a quedar x por bx más c, que es lo que tenemos acá. Luego distribuimos y tenemos dos polinomios. Un polinomio de grado 2 en el lado derecho y otro polinomio de grado 2 en el lado izquierdo. Perdón, aquí es el izquierdo y acá el derecho, ¿verdad? Entonces igualamos, recuerden, dos polinomios son iguales si sus coeficientes son iguales. Entonces, para que esos polinomios sean iguales, los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces aquí, ax al cuadrado, bx al cuadrado. Sacamos factor común x cuadrado de a más b. Por eso aquí pongo 2 igual a más b. Voy con la x lineal, el coeficiente aquí es la unidad, entonces aquí ponemos la unidad. Aquí tenemos la x lineal, ¿cuál es el coeficiente? Es la variable c, entonces ahí ponemos 1 igual a c y ya hemos encontrado un valor. Luego vamos con los términos independientes, es menos 8. Entonces, menos 8 igual a qué valor, al término independiente que tenemos en este miembro izquierdo. Pero recuerden que los términos independientes son aquellos que no llevan variable. Entonces, el único término que no lleva variable es 4a, porque entiéndase que la variable de integración acá es la x. Aquí el diferencial con la letra que va a la par le está indicando cuál es la variable de integración. Entonces, mi variable acá es la x. Por lo tanto, vamos a decir que menos 8, dice, va a ser igual a ¿cuánto? A 4 veces a. Y entonces, si menos 8 es 4 veces a, se entiende que el valor de a va a ser menos 2. El valor de c va a ser igual a 1. Y si a vale menos 2, entonces el valor de b es 4. Y ya hemos encontrado los valores correspondientes para A, para B y para C. Entonces ahí pueden observar menos 2 sobre X más 4X más 1 sobre X cuadrado más 4. Y ya está resuelto el problema en expresar esta fracción como una suma de dos fracciones. Que ese era nuestro objetivo, pues cómo expresar esa fracción o cómo descomponerla en dos fracciones. Entonces ahora vamos al proceso de integración. Pueden observar de que aquí ya tenemos menos 2 sobre x más 4x más 1 entre x cuadrado más 4. Esta está directa, menos 2 logaritmo natural de x. Aquí pueden ver su respuesta, pero ahora necesito integrar esta que está por acá, ¿verdad? Entonces pueden observar que si hago u igual a x al cuadrado más 4, la derivada de u con respecto a x va a ser 2x por dx. Pero me interesa a mí despejar x por dx. Entonces de u sobre 2 va a ser igual a x por dx. ¿Por qué? Porque esta integral que tenemos acá la descompongo en dos. 4x sobre x cuadrado más 4, que corresponde a esta parte. Aquí ya he sacado la constante 4, más 1 entre x cuadrado más 4, que corresponde a esta otra integral. 1 por dx es dx sobre x cuadrado más 4.
Bien, entonces esta que tengo aquí ya la puedo hacer. ¿Por qué? Porque si u es igual a x cuadrado más 4, su derivada va a ser 2x por dx. Entonces pueden observar que aquí estoy sustituyendo x por dx es igual a du medio. Y 4 por 1 medio le va a dar 2. Y 2 multiplicado por du entre u bajo integración. Pero la integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Y ya sustituyo la variable. ¿Quién era la variable? X cuadrado más 4. Entonces 2 logaritmo natural de x cuadrado más 4. Y esta que tenemos acá, ya algunos en algún momento ya la trabajaron, ¿verdad? Se puede resolver por integración por sustitución trigonométrica. Y la respuesta es 1 medio del arco tangente de x medio. Vamos a verla, esa la resolvimos aquí en el siguiente. Pueden ver, esta es la integral de dx sobre x cuadrado más 4. Entonces pueden ver que la estructura que tiene es x cuadrado más 4, entonces eso me admite x igual a a por tangente de teta. Entonces, si x es igual a a por tangente de teta, sustituimos, ¿cuánto vale a? Vale 2, porque a cuadrado vale 4. Entonces, el valor de a es 2. X igual a 2 tangente de teta. Profe, la Yucay está preguntando otra vez. Dice que de dónde sacó la tercera. ¿De dónde sacamos la tercera? La A ver, integral de x sobre x al cuadrado más 4. En la anterior, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? ¿En esta? Sí, en esa, profe, en esa. Sí, esa es que Ajá. separó el 4x en una y el 1 en otra. Correcto, correcto. Entonces aquí tienen un binomio, ¿verdad? Tiene dos términos. Entonces lo separé 4x entre x cuadrado más 4. Eso es permitido. X por 4, ahí tienen el 4x. Diferencial x entre x cuadrado más 4. Ahí separamos la primera. Más, ¿qué cosa? El 1 por el dx le va a dar dx entre x cuadrado más 4. Entonces, esta la separé en 2. La puedo separar en 2. ¿Por qué la separo en 2? Porque cuando yo hago u igual a x cuadrado más 4, la derivada de u con respecto a x va a ser 2x por dx. Entonces, aquí tengo ya parte de mi en el integrando, x por dx. Ese x por dx lo sustituyo por du medio. Entonces me va a quedar 4 entre 2, me va a quedar 2 por du sobre u bajo la integral. Y la integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Y entonces 2 veces logaritmo natural de u, que corresponde a x cuadrado más 4. Y después tenemos esta, que la vamos a resolver por aparte como integración por sustitución trigonométrica, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, como tiene la estructura x al cuadrado más a cuadrado, entonces x va a ser igual a a por la tangente de teta. ¿Cuánto es el valor de a? Va a ser 2 porque a cuadrado toma el valor de 4. Entonces, x igual a 2 tangente de teta. Si x vale 2 tangente de teta, pues el diferencial de x va a ser 2 secante cuadrado de teta por de teta. Entonces, ya eso me permite cambiar en términos de la nueva variable teta. Dx, 2 secante cuadrado de teta por de teta. Ahí está. 2 secante cuadrado de teta por de teta. ¿Entre cuánto? X cuadrado va a ser 4 tangente cuadrado. Aquí está x lineal. Como está el cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de la tangente va a ser tangente cuadrado. Más 4. Y entonces aquí sacamos factor común 4 de tangente cuadrado de teta más 1. Este 2 con este 4 se simplifica y va a quedar 1 medio. Lo puedo sacar fuera del integral ya.
Ahora, tangente cuadrado de teta más 1 es equivalente a secante cuadrado de teta. Pero como en el numerador tengo secante cuadrado de teta, puedo simplificar y me va a quedar únicamente un medio de la integral de teta. Pero la integral de teta es teta, entonces un medio de teta más la constante c. Hasta aquí ya está nuestro problema resuelto en términos de teta. Pero entonces hay que ponerlo en términos de la variable original. Aquí no fue necesario utilizar el triángulo porque está directo, ¿verdad? Si x es igual a 2 tangente de teta, entonces x medio es tangente de teta. Pero como lo que yo quiero es teta, aplicamos tangente inversa a ambos lados, entonces arco tangente de x medio va a ser igual a teta. Y ya sustituyo un medio del arco tangente de x medio. Bien, esta la podríamos generalizar acá. Una vez que ya la resolvimos, la podemos realizar. A ver, ¿qué pasó con Alan? Está esperando en sala de espera. Alan llegó tarde, Alan. Bien, entonces les decía que las podíamos ya generalizar porque ya pues miramos cómo es el procedimiento para resolverla. ¿Dónde estamos? ¿En qué diapositiva? Estábamos en una diapositiva que tenía un corazón en celeste para que ya la generalicemos, ¿verdad? Entonces vamos a insertar aquí para que miremos la estructura generalizada. Vamos a decir acá de que la integral de quién sería. La integral. Aquí vamos a poner para que veamos la estructura que tenemos y aquí podemos decir diferencial de u sobre qué valor sobre u cuadrado más a cuadrado. Vamos a ponerle sobre u cuadrado más a cuadrado y entonces vamos a obtener la respuesta. Dios mío, ¿por dónde se fue? Permítanme que está. Pasa por aquí. Ya le entró la chiripioca a mi máquina. No me agarra la... No me enlaza, chicos, ya vieron. Espérenme. Que no me enlaza para... Se pegó. No hay clases. ¿Cómo no? Si hay clases, ¿cómo no va a haber? Viendo que se pegó, que como que el ratón no me lo... No lo reconoce. Le di un golpe, sí le hago yo. Un golpe le da, ¿ves? Por eso que se está dañando, porque la golpea. Pero le va a volver a funcionar. Le di un golpe.
Vamos a ver si ahora por aquí. Ahí es. Bien, entonces aquí ya logran ver. Parece que ya se organizó acá. Vamos a poner entonces, les decía aquí, el valor de u cuadrado, porque la variable de integración es u al cuadrado más el valor de a cuadrado. Entonces, para generalizar ya eso y que ya la tengamos como una integral de tabla, puesto que ya vemos de dónde es que sale ese resultado. Bien, entonces si ustedes se fijan aquí en la estructura me dice 1 entre 2, pero 2 es el valor de a. Entonces aquí vamos a ponerla de manera generalizada 1 entre a. Dígame, lo escucho. 1 entre a, tendríamos por acá, ¿verdad? Y después tendríamos arco tangente o tangente inversa, arco tangente del respectivo argumento. En este caso pueden ver que el argumento es x medio, el valor de a es 2. Entonces aquí le vamos a poner de u entre a. Permítame que ahora no esté. Ok. Entonces vamos a ponerle ahí arco tangente de u entre a más la constante c. Entonces arco tangente de u entre a. Luego tendríamos más c. Entonces esta ya la tendríamos generalizada porque aquí hicimos un caso particular donde a cuadrado es el valor de 4 y entonces el valor de a es 2. Entonces si aquí ponemos x cuadrado más a cuadrado, aquí tendríamos a por la tangente de teta, a por la secante cuadrado y nos llevaría a 1 sobre a, arco tangente de u sobre a. Entonces, ¿qué es esto que tenemos acá? Y entonces ya en la otra ya tendríamos nuestra respuesta final, ¿verdad? Que es la que teníamos por aquí, menos 2 logaritmo natural de x más 2 logaritmo natural de x cuadrado más 4 más un medio del arco tangente de x medio más la constante c. A ver, Yukari estaba preguntando algo, ¿no? ¿Había un mensaje en el chat? No. ¿Alguien está escribiendo? ¿Hay preguntas hasta ahí? Bien, entonces de esa manera pues estaríamos resolviendo esas integrales. Vamos a ver en el otro qué es lo que tenemos. Hasta ahí tenemos ese, aquí iríamos a este. Entonces ahora estamos ante factores cuadráticos repetidos. Vamos entonces, ya vamos a los factores cuadráticos. Recuerden que hicimos factores cuadráticos lineales, pero ahora vamos a factores cuadráticos repetidos. Entonces, ¿qué pasa cuando los factores cuadráticos están repetidos? Vamos a ver, es este que tenemos acá, ¿verdad? Entonces pueden observar que si los factores son cuadráticos repetidos, podemos ver que este es un factor cuadrático. Vamos a ver si es irreducible. Entonces pueden ver que va a ser irreducible porque cuando esto lo igualamos a 0, la solución sería x cuadrado igual a menos 2. Pero eso solamente tiene solución en los números complejos. Entonces es un cuadrático irreducible. Recuerden que la teoría les dice que para cada factor cuadrático irreducible, esta es la estructura, ax más b, x cuadrado más 2 elevado a la potencia 1, todo esto que no es necesario ponerlo, ¿verdad? Más cx más d, x cuadrado más 2 elevado a la potencia 2. Hasta ahí nos detenemos porque estos factores cuadráticos pues se repiten únicamente 2 veces. X cuadrado más 2 al cuadrado es como que tengamos x cuadrado más 2 por x cuadrado más 2. A eso es a lo que se refiere cuando dice factores cuadráticos repetidos. Entonces pueden observar de que el objetivo pues es determinar el valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de D. Entonces, de manera como hemos venido haciendo, multiplicamos a ambos lados por el mínimo común múltiplo
y observamos que es x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, al multiplicar el término que está acá a la izquierda, se va a cancelar, ¿verdad? X cuadrado más 2 al cuadrado con x cuadrado más 2 al cuadrado, solo nos va a quedar 8x al cubo más 13. ¿Igual a qué valor? A x más b por x cuadrado más 2, ya que todo esto lo estoy multiplicando por x más 2 al cuadrado. Entonces, el factor x más 2 al cuadrado con el factor x cuadrado más 2, uno de ellos se me va a cancelar y me va a quedar ax más b sobre x por x cuadrado más 2. Si todo esto lo multiplico por x cuadrado más 2 al cuadrado, pues simplemente va a quedar cx más t. Y entonces ya tenemos, aquí no nos resulta ver dónde el denominador se hace 0, porque ni para ningún valor de x pues se va a hacer 0 el denominador. Siempre va a estar definido para cualquier valor que le den a x porque la x está al cuadrado. Bien, entonces hay que desarrollar los productos. Ax por x cuadrado a x al cubo. Ax por 2, 2 veces ax, más bx por x cuadrado, b por x cuadrado, bx cuadrado, más b por 2, 2 veces b, más cx más t. Y entonces ahora pues formamos el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos 8 por x al cubo, aquí solamente aparece a por x al cubo, entonces 8 es igual a a. No aparece término cuadrático, por eso el coeficiente va a ser 0. Aquí si me aparece un término cuadrático es b por x al cuadrado, entonces el coeficiente es b. 0 igual a b. Término lineal 13x. El coeficiente es 13, término lineal 2 veces A más C, 2 veces A más C. Término independiente 0, término independiente por acá 2 veces B más D. 0 igual a 2 veces B más D. Pero entonces pueden ver que el hecho de encontrar A igual a 8 y B igual a 0, pues ya me permite encontrar los otros valores. Porque si A vale 8, 2 por 8 es 16. 13 menos 16 es menos 3. Por lo tanto, el valor de C es menos 3. Si B vale 0, 2 por 0 es 0. Más D, por lo tanto, 0 es igual a D. Y ya hemos encontrado A igual a 8, B igual a 0, C igual a menos 3 y D igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para resolver la integral, verdad? Entonces vamos a darle siguiente aquí. Ahorita me estoy yendo para atrás, ¿sí? Quiero ver, permítanme que ahora estoy con... Sí, pero no estoy dando hacia adelante. Anterior a esa. Anterior. Entonces ahí ya tenemos vamos a sustituir, ¿verdad? Estábamos en esta, nos había dado 8 por el valor de ax más b. A toma el valor de 8, 8x, b tomaba el valor de 0, entonces solo queda 8x sobre x cuadrado más 2. Luego C tomaba el valor de menos 3 y D el valor de 0, entonces le va a quedar menos 3x sobre x cuadrado más 2 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Entonces pueden ver que en ambas integrales tenemos la u igual a x al cuadrado más 2. De donde la derivada de u va a ser 2x por dx, de donde du sobre 2 es igual a x por dx. Entonces pueden observar que aquí tengo x por dx. Aquí tengo también x por dx. Bien, entonces ya podemos ver la sustitución está directa. Entonces, 8 lo sacamos como constante, 8 du sobre 2. Ahí está el 1 medio
Entonces, 8 medios de la integral de du sobre u menos el 3. Este 1 medio corresponde al 1 medio por el du. Entonces, menos 3 medios de du sobre u cuadrado. Y entonces, 8 entre 2 les resulta 4, logaritmo natural de u. 3 medio es la constante, la integral de u a la menos 2 es menos 1 sobre u, pero como está precedida de este signo menos, entonces más 3 medio de 1 sobre u más la constante c. Y luego únicamente sustituimos el valor de u. ¿Cuánto vendría a ser el valor de u? Es x cuadrado más 2. Entonces de ahí les resulta 4 logaritmo natural de x cuadrado más 2 más 3 sobre 2 por x cuadrado más 2 más la constante c. Y esa sería entonces su respuesta final para ese ejercicio. Entonces pueden observar que radica en la manipulación del tipo de factor que tenemos, si son factores lineales, o si son factores cuadráticos irreducibles. Entonces, en base a que si son factores lineales, ¿cuál es la estructura asociada a factores lineales? Y si son factores cuadráticos irreducibles, ¿cuál es la estructura asociada a factores cuadráticos irreducibles? Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí, chicos? Los escucho. A ver, Yukari, si tiene alguna pregunta. Voy a subir la grabación porque si se han fijado en la plataforma, ya les subí las grabaciones anteriores. Entonces les subo la grabación, pues ahí va también el documento implícito, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita solo esperamos que, bueno, no se las puedo subir inmediatamente porque a las 4 voy a una reunión. Se las estaría subiendo como tipo 5:40. Sí, también puedo mandarles el documento en PDF, ¿verdad? Y ahí se lo subo. Bien. Entonces sigamos porque pues no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, pues me dicen para avanzar. Entonces, hay que tomar en cuenta los tipos de factores, ¿verdad? En que podemos descomponer los denominadores. Bien, este era el caso de los factores cuadráticos repetidos. Miremos este otro. Bien, entonces aquí pueden observar podemos observar que solamente aparece un factor cuadrático, miren. Y ese factor cuadrático ya no se puede factorizar en el conjunto de los números reales, no tiene raíces reales, sino que son raíces imaginarias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando tengamos esto, vamos a buscar cómo llevarlo a esta estructura que ya sabemos que es, en este caso, arco tangente de B, ¿verdad? De manera general, 1 sobre A, arco tangente de B sobre A. En el caso de que acá en el lugar de 1 tendríamos A cuadrado. Bien, entonces podemos ver de que x entre x cuadrado más 2x más 2 lo puedo reescribir de esta manera. X al cuadrado más 2x más 1 más 1. No hemos alterado en nada la expresión porque 1 más 1 es 2 y volvemos a x cuadrado más 2x más 2. Pero esto que tengo asociado ya se me vuelve un trinomio cuadrado perfecto que lo puedo escribir como x más 1 al cuadrado. Entonces pueden ver que ya tiene esta estructura, x más 1 al cuadrado más la unidad. Bien, entonces vamos a ver cómo lo vamos a resolver Sigamos, por aquí tenemos lo mismo, aquí pues lo reescribimos, en lugar de poner
x cuadrado más 2x más 2 lo escribimos como x más 1 al cuadrado más 1. Entonces hacemos u igual a x más 1. Si u es igual a x más 1, su derivada es de x. Y hacemos el cambio de variable, pueden observar. En el lugar de x vamos a poner u menos 1, ¿verdad? No es directa porque aquí al derivar yo no obtengo x por dx, sino que obtengo dx. Entonces tengo que tener x, ponerlo en términos de u. Por lo tanto, u menos 1 es igual a x. Ahí pueden observar u menos 1 igual a x. Du igual a dx. Entonces, en el lugar de dx ponemos el du. En el lugar de x más 1 ponemos u elevado al cuadrado más la unidad. Y luego la separamos en dos. Miren, porque arriba tengo u menos 1 sobre u cuadrado más 1. Entonces puedo reescribirlo como u sobre u cuadrado más 1 menos diferencial de u sobre u cuadrado más 1. Entonces aquí pueden observar que si hago b igual a u cuadrado más 1, la derivada de b va a ser 2u por du. Entonces es como que tenga db sobre u. Y la integral de db sobre u es logaritmo natural de b, que en este caso sería logaritmo natural de u cuadrado más 1. Bien, y entonces 1/2 de logaritmo natural de u cuadrado más 1. Bien, ahí me preocupa de que logren ver, ¿verdad?, lo que les estoy explicando. Les decía en esta parte de acá, utilizo otra sustitución. B igual a qué valor, les decía, a u cuadrado más 1. ¿Qué pasa si B es igual a u cuadrado más 1? Eso es lo que quiero explicarles acá. B igual a u cuadrado más la unidad, ¿verdad? Entonces, eso implica que el diferencial de B, ¿cuánto vendría a ser? ¿Cuánto es el diferencial de B? De B vendría a ser igual a qué valor. A ver, Joel, ¿cuánto sería el diferencial de B? Yucari, Eli Ángeles. Si B vale u cuadrado más 1, ¿cuánto es la derivada de B con respecto a u? 2u. Es 2u, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Por el diferencial de u. Y entonces eso les va a implicar que de B medio a qué vendría a ser igual. Vamos a poner por acá una coma antes de esto. Me vendría a decir que de B sobre 2 vendría a ser igual a u por du. U por el diferencial de u. Entonces, a eso es a lo que me refiero acá cuando yo digo u por du es db sobre 2. Entonces, ahí sale el 1/2. Y en el lugar de u cuadrado más 1 estaría b. Por lo tanto, van a tener db sobre b. ¿Y la integral de db sobre b cuánto es? ¿Cuánto es la integral de db sobre b? ¿Cuánto les resulta, chicos? Logaritmo natural de b. Logaritmo natural de b, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Que aquí tendríamos 1/2, después aquí tendríamos ese cambio de variable, ¿verdad? Que tendríamos db por acá. Y en el denominador tendríamos b, y eso pues vendría a ser igual a qué valor, a 1/2 de logaritmo natural de b. De logaritmo natural de b. Y ahí lo escribimos de esa manera. Entonces, por eso es que sale 1/2 de logaritmo natural de b. ¿Pero quién es b? U cuadrado más 1. 1/2 de logaritmo natural de u cuadrado más 1 menos esta que ya pues ya la hemos manipulado y vamos a decir arco tangente de u más la constante c. Pero ¿quién era nuestra u original? Era x más 1. Entonces, 1/2 de logaritmo natural de x más 1 elevado al cuadrado más la unidad, ¿verdad? Menos la arco tangente de x más 1 más c.
Aquí estoy sustituyendo u cuadrado en el lugar de x más 1. Entonces, x más 1 al cuadrado, porque esa u va al cuadrado, más la unidad. Y entonces, si nosotros desarrollamos esto que tenemos aquí, caemos a x al cuadrado más 2x más 2. 1/2 del logaritmo natural de x al cuadrado más 2x más 2 menos el arco tangente de x más 1 más la constante c. Y entonces esa sería la respuesta de este ejercicio. Bien. Por aquí les voy a dejar esto para que ahí vaya también y no se me pierdan. Entonces, ahí entonces podemos ver que si el denominador solamente aparece un factor cuadrático, entonces hay que ver que si es cuadrático irreducible. Si es cuadrático irreducible, buscamos cómo completar el cuadrado y llevarlo a esta estructura. Luego por aquí tenemos otro ejercicio. Pueden observar que en este otro ejercicio ya estoy ante el caso de una fracción impropia. El grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador. Entonces recuerden que si el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, hay que hacer el cociente, les dice, ¿verdad? Una vez que el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, hay que hacer el cociente. Entonces aquí tenemos que hacer el cociente de x a la cuarta más 3x al cuadrado más x más 1 entre x al cubo más x. Entonces esa división les va a dar como resultado un cociente x más 2x al cuadrado más x más 1 entre x al cubo más x. Es decir, este resto que tengo aquí, porque ya no puedo seguir la división, 2x al cuadrado entre x al cubo, ya no la podemos seguir. Entonces, el resto entre el divisor. Y entonces, vengo y caigo al caso de hacer esta descomposición en fracciones parciales. Entonces, por eso tengo 2x al cuadrado más x más 1 entre x al cubo más x. Entonces, factorizando el denominador es x factor de x cuadrado más 1. Y entonces tengo un factor lineal y un factor cuadrático. Entonces, para el factor lineal es a sobre x. Y para el factor cuadrático es bx más c sobre x cuadrado más 1. Entonces nuestro problema está en resolver esta fracción, ¿verdad? Para trabajar, para determinar los valores de A, de B y de C. Bien, para determinar esos valores, que es lo que viene en la siguiente diapositiva. Bien, entonces ahí vamos a determinar los valores de A, de B y de C. Entonces pueden observar acá de que A sobre X más BX más C entre X al cuadrado más 1. Entonces para eso multiplicamos a ambos lados por el denominador común, que va a ser X por X cuadrado más 1. Por todo esto les va a quedar 2X al cuadrado más X más 1. Es decir, lo que tengo como numerador en el término izquierdo, igual a X por X cuadrado más 1 por A sobre X. Se van a cancelar la X y les va a resultar A sobre X cuadrado más 1. Más toda esta expresión por toda esta, se van a cancelar los X cuadrado más 1 y va a resultarle BX más C multiplicado por X. Distribuyen a X al cuadrado más A, BX al cuadrado más C por X. Formamos el sistema de ecuaciones. 2 igual a qué valor?
igual a más b, porque son los que tienen término cuadrático al lado derecho, a más b. El x al lado izquierdo, el coeficiente es la unidad, ahí lo podemos observar la unidad. En el lado derecho el coeficiente es c, 1 igual a c. El término independiente en el lado izquierdo es 1, en el lado derecho el término independiente es la unidad, 1 igual, perdón, a a. Entonces, de ahí encontramos de que si a vale 1 y de que si c vale 1, entonces el valor de b es igual a la unidad. Y ya hemos encontrado los valores de a, de b y de c. Entonces, esto va a ser a 1 entre x más 1 entre x cuadrado más 1. Que vendría a ser la resolución que tenemos por acá, miren. Entonces, aquí tenemos, recuerden que hacíamos el cociente y nos quedaba como x más esto. Entonces, esto que tenemos acá lo expresamos en términos de 1 sobre x más 1 entre x cuadrado más 1. Y se obtiene esta integral. La integral de x más la integral de 1 sobre x más la integral de x más 1 entre x cuadrado más 1 por diferencial de x. Bien, y entonces pues podemos ver que esta integral, esta no hay problema, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Aquí pueden observar su respuesta. Esta tampoco tiene problemas, la integral de 1 sobre x pues es logaritmo natural de x. Solo nos vamos a ir a trabajar con la última integral, x más 1 entre x cuadrado más 1. Entonces miremos qué pasa si le hago un cambio de variable. Si hago u igual a x al cuadrado más 1, eso implica que la derivada de u pues va a ser igual a 2x por dx. Y entonces si despejamos du sobre 2 va a ser igual a x por dx. Pero entonces podría separarlas, ¿verdad? X entre x cuadrado más 1 más 1 entre x cuadrado más 1. Y entonces, ¿qué tendríamos? Por aquí pueden ver x entre x cuadrado más 1 y luego por aquí tenemos 1 entre x cuadrado más 1. Entonces aquí ya está directa. Hacemos u igual a x cuadrado más 1. La derivada de esa va a ser un 2x por dx, por lo tanto x por dx es du sobre 2. Entonces, un medio del logaritmo natural de u. Y esta es arco tangente de x. Y entonces nos quedaría esto como respuesta. X al cuadrado más 2 más logaritmo natural de x más un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 1 más arco tangente de x. Porque recuerden que en esta el valor de u es x al cuadrado más 1. Por eso aquí x cuadrado más 1 como argumento del logaritmo natural. Y ahí, ¿qué me hizo falta ahí en esa respuesta? ¿Qué hace falta en esta respuesta, chicos? La Yukari está contestando, más C, correcto, eso es lo que hace falta, ¿verdad? Más el valor de C. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahí. En este caso, donde hay un factor lineal y un factor cuadrático. Bien, por ahí vamos a quedar. Les queda miren, para que lo analicen y lo revisen. En la próxima clase me hacen las preguntas que tengan que hacer y yo les voy a subir el documento. Ahí continúa, miren, ahí hay unas preguntitas por ahí, por qué hacen este arreglo o que por qué puedo utilizar esta forma también, para que ustedes pues reflexionen sobre este ejercicio que les queda de tarea, el planteamiento ahí no completamente explícito, ¿verdad? Van algunas pautas para que ustedes lo verifiquen y luego lo vemos en la próxima clase. Ya les debo de programar una actividad.
Mañana tenemos clase, entonces bueno, tenemos clase en nuestro horario, ¿verdad? Vamos a programarles la actividad para que ustedes pues trabajen en esa actividad. La actividad pues ahí se les va a subir. Puede ser como por ejemplo este ejercicio, justificar el paso a paso, justificar ahí su respuesta a por qué se hace eso. Ah, ¿cómo? Mañana vacaciones, ¿cómo es eso, Yukari? Y ay, se me había salido Alan Josué. Ya vamos a terminar. ¿Y ay, qué le pasó, Alan? Ya vamos terminando. A ver, entonces, Yukari. Bien, entonces analizan eso, ¿verdad? Y revisan la plataforma para ver qué actividades hay ahí. Y vamos a esperar pues porque no han pasado ningún comunicado oficial. Si vamos de vacaciones mañana, la otra semana, no han dicho nada. Está bien, chicos. Les voy a subir la grabación tipo 5:30 y el documento. Díganme algo si tienen alguna duda, alguna pregunta para escucharlos. Ok. Entonces yo les subo el ¿En qué documento, parte va la a estar la grabación. grabación? La grabación no han entrado a plataforma. Está donde dice recursos, donde está videos. Como ahora ya estamos fusionados, ¿verdad? Con los otros, con el otro grupo que atiendo, entonces pueden ver de qué ya les voy a mostrar por dónde está. Ah, me sacó. Entonces en la parte donde dice actividades, no, recursos. Ahí donde están los recursos, están los documentos PDF, están los complementos y está también los videos. Entonces ahí ya hay una etiqueta que dice grupo 1M3, grupo 1T1. Entonces ahí están los videos de ustedes, ya están subidas 3 grabaciones si no me equivoco. Vamos a ver si lo abre. Vamos a entrar por acá. Ahí está. Entonces aquí estamos en el grupo, ¿verdad? Sí. Les decía, ahí están los recursos, pueden observar. Ahí están los videos que había subido, que ahí también les voy a subir otros videos que son los que están en la red ahí, ¿verdad? En el internet. Entonces aquí están las del 1M3. Aquí están las de ustedes, las que he logrado grabar, ¿verdad? Ahora pues ya sé cómo se hace. Integración por sustitución y por partes, integración trigonométrica. También tengo la de integración por sustitución trigonométrica y la que hicimos el día de hoy sería. Bien, entonces ahí pueden ver videoconferencia del 1T1. Y aquí pues el material complementario va igual para todos. Que ahí pues está, ahí lo voy a subir. La integración por sustitución trigonométrica ya está, solamente me haría subir, falta la integración por fracciones parciales. Bien, entonces para que revisen. Y entonces ahí estamos en contacto. Gracias por haber asistido el día de hoy. Vamos a esperar, como les decía, a ver qué comunican el día de mañana. Bien, chicos. Ok, perfecto. Se cuidan. Alan llegó tarde, Alan.